Laura tenía 30 años y trabajaba como licenciada en administración en Guadalajara, sosteniendo su vida con el sudor de jornadas interminables. Nacida en Tequila, un pueblo diminuto de Jalisco, las calles empedradas allí guardaban los murmullos de las familias y el viento golpeaba las ventanas de madera verde musgo de la casa familiar. Don Antonio, su padre, pasaba los fines de semana en el patio reparando motos, sus manos cubiertas de grasa y sus palabras escasas para ella. Doña Concha, su madre, se encargaba de que la fachada del hogar permaneciera impecable, organizaba las fiestas del barrio y enorgullecía a todos al presumir cada paso de su hermana mayor, Fernanda. Fernanda, 3 años mayor, mostraba una sonrisa fácil y una habilidad natural para acaparar todas las miradas. Sus fotos inundaban las redes sociales de su madre, mientras Laura apenas figuraba en los márgenes de esa casa. Desde los 16 años, Laura comprendió que su destino sería sostener las cuentas, iniciando su labor en una panadería local y luego en un pequeño abarrote del Rumbo. Al ingresar a la Facultad de Administración de la Universidad de Guadalajara, aceptó un turno nocturno en una gasolinera situada al borde de la carretera, trabajando de 11 de la noche a 6 de la mañana. 4 años transcurrieron bajo ese horario sin que nadie le regalara nada. Estudiar finanzas durante el día después de pasar la noche atendiendo a clientes cansados y camiones de carga se convirtió en una prueba constante de resistencia. A las 3 de la madrugada, se miraba en el espejo del baño de la gasolinera, con el cepillo de dientes en una mano y la guía de estudio abierta en el mostrador, repitiendo en voz baja fórmulas matemáticas para no quedarse dormida. Sus ojos se sentían quemados bajo la luz fría de los tubos fluorescentes mientras el mundo dormía, el cansancio se reflejaba en la piel. Pero lo logró. 4 años de sacrificio puro culminaron cuando su nombre apareció en la lista oficial de graduados con mención honorífica. Cuando el sobre de la universidad llegó a sus manos confirmando la ceremonia de entrega de títulos, corrió a la cocina con el corazón acelerado, agitó el papel como si fuera un boleto de lotería premiada. Doña Concha levantó la vista de la pantalla de su celular apenas medio segundo y, con desinterés, le pidió que avisara a su padre que la comida ya estaba lista. Esa misma noche, Laura pegó el comprobante oficial de su graduación en la puerta del refrigerador, justo al lado de la fotografía de los 15 años de Fernanda. Una madre que ignora el título universitario de una hija para aplaudir la sombra de otra ya había elegido a sus favoritos desde el principio. Pero eso no fue lo peor. ¿No es cierto que una familia que celebra solo a una hija merece ser cuestionada? ¿Debería uno perdonar y seguir adelante o cortar esos lazos y denunciar el abuso? La respuesta permanecía en el aire mientras Laura observaba el vacío que dejaba la indiferencia. A la mañana siguiente, el papel ya no estaba en su lugar, lo encontró hecho bola, arrugado y manchado debajo de una bolsa de plástico en el fondo del bote de la basura de la cocina. Había enviado la invitación con 2 meses de anticipación, marcó la fecha con un plumón amarillo en el calendario de la sala y llamó 3 veces para asegurarse de que estarían presentes. En la última llamada, su madre le había jurado que iría. El mismo fin de semana de la ceremonia, mientras ella subía al escenario del auditorio con los ojos llorosos para recibir el diploma que tanto le costó, su familia brindaba con tequila y cerveza en una fiesta estridente. Su silla en el auditorio estuvo completamente vacía porque todos estaban celebrando el compromiso de Fernanda. Sin embargo, lo que ella encontró 6 años después al revisar aquel estado de cuenta cambió su vida para siempre. Lo que parecía un simple desprecio familiar era en realidad el inicio de un plan de despojo cuidadosamente calculado que apenas comenzaba a salir a la luz. Durante 4 años, cada madrugada le dejó a Laura el sabor amargo de café frío mezclado con el olor a gasolina. Trabajaba turnos nocturnos en una estación de Pemex en Guadalajara, permaneciendo de pie 12 horas mientras los automóviles entraban y los clientes entregaban el dinero sin mirarla a los ojos. Cada peso que ganaba en esas jornadas interminables terminaba en la cuenta conjunta de la familia, porque doña Concha le recordaba constantemente que el dinero de los hijos pertenecía al hogar, que las hermanas debían apoyarse siempre y que Fernanda necesitaba más recursos para su estabilidad y su boda. Laura aceptaba sin protestar, convencida de que ese esfuerzo compartido construía una base sólida para todos. Pagaba los servicios atrasados, compraba la despensa semanal y cubría los gustos de su hermana menor, mientras ella misma dormía apenas 4 horas antes de tomar el camión rumbo a la universidad.
El cansancio se instaló en sus huesos hasta que sus articulaciones crujían al levantarse, y su propio bienestar quedó relegado a un segundo plano. Para su familia, Laura se había convertido en un cajero automático silencioso, disponible a cualquier hora y sin derecho a cuestionar nada. Cuando finalmente terminó la carrera de administración, creyó ingenuamente que su esfuerzo recibiría al menos un reconocimiento sincero después de tantos años de sacrificio. Pero las llamadas previas a la ceremonia comenzaron a revelar la realidad con una fría claridad. Doña Concha le prometía con tono amable que toda la familia la acompañaría en el auditorio para verla recibir el diploma oficial. Conforme se acercaba la fecha, las promesas se volvieron vagas y las excusas cambiaron de rumbo con absoluta naturalidad. Los días anteriores transcurrieron entre mensajes breves donde su madre esquivaba los compromisos y centraba toda la atención en los preparativos del compromiso de Fernanda. En la última llamada, su madre juró que asistiría. El mismo fin de semana de la ceremonia, mientras Laura subía al escenario del auditorio con los ojos llenos de lágrimas para recibir el diploma que tanto le costó, su familia brindaba con tequila y cerveza en una fiesta estridente. Su silla quedó completamente vacía porque todos estaban celebrando el compromiso de Fernanda. Pero eso no fue lo peor. Cuando revisó, 6 años después, el estado de cuenta de la familia, descubrió una serie de transferencias ocultas que revelaban un plan de despojo cuidadosamente calculado, un esquema que apenas comenzaba a salir a la luz. Al ver esos números, sus manos temblaron y el sudor se le acumuló en la frente. La traición se volvió tangible. ¿Debería perdonar a una madre que ha usado el sudor de su hija como moneda de cambio o cortar todo vínculo para proteger su futuro? ¿Debería denunciar el fraude y exponer a la familia o permanecer en silencio para evitar más conflictos? La respuesta parecía tan incierta como el futuro que ahora se dibujaba entre sombras. Sin embargo, la decisión quedó en sus manos, y la vida de Laura tomó un rumbo inesperado, marcado por la revelación de un engaño que había permanecido oculto durante años. Un mes después, Laura empezó a notar que las fechas que aparecían en los recibos de las transferencias bancarias no coincidían con los plazos habituales de un crédito. Revisaba los comprobantes en su celular mientras estaba en su departamento de Guadalajara, intentando encontrar lógica entre la maraña de números. Cada 15 del mes, el dinero salía puntual hacia la cuenta de Doña Concha, pero los detalles del adeudo nunca se aclaraban en las conversaciones familiares. La sospecha silenciosa se instaló en su mente, apretándole el pecho cada vez que recordaba los sacrificios diarios que hacía para cubrir la cuota. Durante años, Laura había ajustado sus gastos al límite, rechazando salidas y posponiendo compras para que sus padres no perdieran la casa en Tequila. Al hojear los viejos estados de cuenta guardados en una carpeta azul, descubrió anomalías que antes había pasado por alto por puro cansancio. Fue entonces cuando Rafael, con la paciencia de quien revisa contratos y números, se ofreció a ayudarla a ordenar los papeles sobre la mesa de la sala. «Déjame ver los datos de esa hipoteca», le pidió una noche, con la mirada fija en las cifras impresas. Con su ayuda, ingresaron al portal del Registro Público del Catastro de Tequila para verificar el estatus legal. En la pantalla del celular apareció la dirección exacta de la calle de las Azaleas, registrada a nombre de la familia Figueroa. El estatus del inmueble mostraba una sola palabra que derrumbó en segundos toda la narrativa: liquidada. La fecha de liquidación oficial señalaba el mes de julio de 2018. Laura recordó de inmediato que ella había empezado a mandar el dinero a partir de octubre de ese mismo año, creyendo en la urgencia desesperada de su madre. Se quedó mirando fijamente la pantalla brillante, sin poder emitir un solo sonido. Rafael mantuvo un silencio respetuoso, sabiendo que ninguna palabra calmaría el tamaño de aquella decepción. Pero eso no fue lo peor. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos mientras su mano temblaba sobre el teclado. Sus dedos estaban mojados, la piel del rostro se había vuelto pálida y el corazón latía con fuerza descontrolada. En ese momento, la pregunta que la había perseguido toda la vida se volvió imposible de evadir. ¿Debería perdonar a sus padres o cortar todo vínculo con ellos? ¿Debería denunciar la estafa o permanecer en silencio para proteger a su familia? La duda la paralizó, pero la necesidad de seguir adelante la empujó a respirar profundo y a buscar una salida. Sin decir nada, Laura se levantó de la silla,
Se ató los tenis y salió a correr por las calles de Guadalajara a las 10:30 de la noche. Pasó junto a la glorieta iluminada, cruzó frente al Oxxo cerrado y siguió la ruta de la parada del camión donde esperaba todos los días. Corrió hasta que le dolió la pierna de verdad, sintiendo como el dolor físico limpiaba el ruido de su cabeza. Al regresar al departamento, respirando agitadamente, encontró a Rafael todavía sentado en el mismo lugar de la sala, con la pantalla del celular aún encendida sobre la mesa. Sin embargo, había algo más en la carpeta que había quedado sobre el escritorio, un documento que cambiaba por completo el rumbo de la historia. La noche se volvió más densa, y la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué habría hecho Laura al descubrir que la familia a la que había entregado sus mejores años la había usado como un cajero automático? Laura pasó horas sentada en la pequeña mesa de la cocina de su departamento en Guadalajara, rodeada de papeles impresos, estados de cuenta bancarios y los documentos del catastro que había reunido con paciencia. Cada cifra sobre la hoja confirmaba lo que ya sospechaba: 56 transferencias mensuales de 12,200 pesos cada una, sumas acumuladas que superaban los 67,000 pesos destinados supuestamente a una hipoteca ya saldada hacía años. Los números no mentían, pero el silencio que los acompañaba pesaba como plomo. Asterisco, pero eso no fue lo peor. Una madre que hace cuentas con el sacrificio de su propia hija decide de pronto a qué bando pertenece. Laura sintió como sus manos se empapaban de sudor mientras revisaba los comprobantes bajo la tenue luz de la lámpara. Recordó la llamada de su tío Héctor, el hombre que había roto la mentira familiar con pocas palabras. Héctor le había contado cómo doña Concha se encargaba de esparcir la versión de que era una hija fría y desentendida, supuestamente abandonó a sus padres. La memoria de aquel engaño encendió una rabia helada en su pecho. Sin buscar gritos ni escándalos callejeros, el plan requería precisión absoluta. Guardó cada recibo dentro de una carpeta de cartón color azul marino, acomodándola con cuidado en el fondo del cajón, mientras su mente evaluaba el dilema constante: ¿valía la pena exponer la verdad frente a toda la familia o era mejor dejar que el peso de sus propias mentiras los aplastara? La respuesta llegó un jueves por la tarde. El teléfono celular sobre la mesa vibró con un mensaje en el grupo familiar de WhatsApp, del que Laura casi siempre prefería salir, pero del que conservaba las notificaciones activas por pura intuición. Doña Concha mandaba una invitación formal para una cena en la casa de Guadalajara, convocando a todos los tíos y primos para el próximo fin de semana. El motivo oficial era celebrar el nuevo puesto gerencial de Fernanda en una empresa de la ciudad, un logro que su madre pretendía presumir frente a todos los parientes con bombos y platillos. Laura leyó la pantalla del celular 2 veces, sintiendo como sus manos se enfriaban por completo. Su madre planeaba reunir a toda la familia bajo el mismo techo para montar un espectáculo de éxito falso, utilizando nuevamente la imagen de Fernanda mientras el resto de los parientes seguía creyendo la historia de que ella era la hija ingrata que les había dado la espalda. Era la oportunidad perfecta para devolver cada golpe, pero el riesgo de quedar en medio de un juicio colectivo era alto. Una familia que se reúne para celebrar el éxito de una hija a costa del sacrificio de la otra merece algo más que aplausos, ¿o no? Laura avanzó lentamente hacia el centro del comedor, sintiendo el peso de las miradas de tíos y primos clavándose en su espalda como alfileres diminutos. Doña Concha dejó la charola sobre la mesa con un golpe seco, intentando forzar una sonrisa que apenas sostenía sus labios. El ambiente, que segundos antes se llenaba de risas y aplausos para Fernanda, se tornó en un silencio denso donde solo se percibía el zumbido lejano del refrigerador. Su madre se acercó con los brazos abiertos, pretendiendo abrazarla frente a todos para simular una cercanía que nunca existió. Laura dio un paso atrás, evitó el contacto y dejó caer la mochila de lona sobre la madera oscura de la mesa. Dentro reposaba el sobre amarillo, bien cerrado y pesado. Asterisco, pero eso no fue lo peor. Don Antonio tosió desde la cabecera, incómodo por el rechazo público, mientras le pedía a Laura que se sentara y dejara los malos modales para otro día. Laura no tenía intención de sentarse a comer las migajas de su propia historia. Sacó el sobre con gestos calmados, cronometrando cada segundo para que nadie interrumpiera. Desabrochó la solapa con dedos firmes, sin prisa, mirando directamente a los ojos de su madre.
Del interior extrajo 2 hojas de papel impreso impecablemente, sin adornos ni palabras superfluas, y las colocó junto a los estados de cuenta bancarios que resumían los últimos 6 años de engaños. Doña Concha palideció al instante, perdiendo el color en sus mejillas mientras intentaba acercarse para arrebatar los documentos. Rafael permaneció firme junto a la puerta, cruzado de brazos, vigilando que nadie se atreviera a tocar a Laura. Las cifras hablaban por sí solas, mostrando con precisión notarial que la casa familiar había sido liquidada completamente desde julio de 2018 y que cada peso enviado después tenía un destino distinto al anunciado. La máscara amable de la madre se desmoronó por completo, revelando el miedo de quien sabe que la mentira se había derrumbado frente a todos sus testigos. El salón quedó en un silencio absoluto. ¿Debería perdonar o cortar los lazos, denunciar o guardar silencio? La pregunta flotó en el aire, pero la respuesta ya estaba sobre la mesa. El notario, sentado en la esquina reservada para testigos, carraspeó secamente y confirmó en voz alta la validez legal de cada documento. Ninguno se atrevía a respirar con fuerza mientras las miradas se desviaban hacia el asiento principal. Laura permaneció en silencio, observando cómo el desprecio acumulado durante 6 largos años se transformaba en una vergüenza ajena para quienes la habían dado por vencida. Doña Concha abrió la boca intentando protestar, pero ningún sonido se escapó de sus labios. Los murmullos cruzaron la mesa de un extremo a otro, rompiendo la tensa atmósfera que se había acumulado durante la reunión. El tío Héctor se ajustó la camisa, dejó los papeles sobre el mantel con un golpe seco que resonó en todo el comedor, y todos los presentes se quedaron inmóviles. Nadie se atrevió a mirar directamente a Fernanda, que se encogía en su silla, mientras su esposo evitaba cualquier contacto visual. Laura sintió como sus hombros se aligeraban, como si un peso invisible se desprendiera y un alivio frío recorriera todo su cuerpo. Lo que parecía el final del conflicto no fue lo peor. La vía legal ya estaba en marcha y el reclamo de 67,000 pesos avanzaba con la firmeza de los números incontestables. En ese instante, la tensión alcanzó su punto máximo. Vale la pena mantener lazos con quienes solo buscan aprovecharse de tu esfuerzo, pensó Laura y asintió con la cabeza, pero inmediatamente se preguntó, ¿perdonar o cortar de raíz, denunciar o callar? Sin vacilar, volvió a centrar su atención en la documentación. Laura tomó la mochila que reposaba en el respaldo de la silla, guardó la copia restante del registro y se puso de pie con una serenidad que sorprendió a los presentes. Nadie intentó detenerla cuando se dirigió hacia la puerta principal, consciente de que los años de manipulación y culpa impuesta habían llegado a su fin. Afuera, el aire de Guadalajara se sentía más limpio. La noche le devolvió la libertad que tanto tiempo le había sido arrebatada. Los meses siguientes trajeron notificaciones formales y audiencias en el juzgado mercantil de la ciudad. La defensa de Doña Concha argumentó que se trataba de un préstamo familiar informal, pero los registros notariales y los comprobantes bancarios firmados por su esposo demostraron la falsedad de cada argumento. La sentencia llegó un martes por la mañana, obligando a la devolución total del capital con sus intereses acumulados y al embargo preventivo de las cuentas comerciales. Fernanda intentó llamar en un par de ocasiones, buscando la compasión que jamás había recibido de su hermana, pero Laura bloqueó el número sin dudar. La justicia no siempre repara los vacíos del pasado, pero coloca cada cosa en su sitio exacto. Hoy el estudio de diseño funciona con la tranquilidad de quien construye sobre bases propias y limpias, lejos de la sombra de la manipulación. ¿Hasta dónde llegarías tú para defender lo que te pertenece de tu propia sangre?